Bueno, recibimos para este proyecto legislativo al diputado Juan Argañarás. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Hola Facundo, ¿cómo andás? Bien, bueno, lo invitamos a que nos cuente sobre el proyecto de ley que presentó para que se cree el Observatorio de la Vulnerabilidad en el ámbito de la provincia de Santa Fe. Sí, Facu, este es un proyecto que presentamos en enero de este año y bueno, como todo proyecto, después hay que seguir dándole, hay que seguir comunicándolo, tratando de buscar que muchos legisladores también se sumen al proyecto. Así que bueno, nos permitiría, más que todo este proyecto apunta a contar con la información que hoy por hoy es necesaria para tomar decisiones. Eh, yo siempre cuando hablo de los tres niveles del Estado, el Estado a nivel nacional, el provincial y el local, lo que pasa es que a veces es muy complicado poder coordinar la política pública. Y por eso es tan importante la información. Este mapa nos permitiría tener los lugares más vulnerables de las diferentes localidades de la provincia de Santa Fe. Bien, para este observatorio se busca conformar un equipo inter y multidisciplinario para así poder abordar esta gran problemática que tenemos hoy de la provincia y el hambre de todas las áreas, ¿no? Sí, yo siempre cuando hablo de pobreza trato de ampliar un poco más el concepto porque, viste, cuando se manejan los indicadores de pobreza o el indicador de indigencia, indigencia es cuando no alcanza a cubrir la canasta básica alimentaria. Ujú. Entonces, hoy por hoy los indicadores están altísimos y lamentablemente a fin de año ya se tiraron indicadores de pobreza de cercanos al 50%. Y cuando llegamos a la niñez, los indicadores aún se hablan de más, ya cerca del 60%. Ujú. El gobierno de Cambiemos había hecho un muy buen trabajo en todo lo que se conocen como barrios populares, que eso lo hicieron creo que dentro de la cobertura del ANSES, y hoy por hoy también tenemos los barrios, se conoce como barrio popular, a un barrio que accede solamente a un único servicio, y casi siempre ese servicio de forma informal. Por ejemplo, a lo mejor acceden a la luz, pero acceden de manera informal por el tema de que están conectados. Entonces, hoy por hoy en Santa Fe hay muchísimos barrios populares. Acá en Rafaela, bueno, hay 5 barrios populares. Bueno, eso hoy por hoy nos da información, pero también tenemos que conectarla, como decía, con un equipo que sepa tratar esa información y después también con todas las políticas de desarrollo social, la política de desarrollo social de las diferentes localidades y también la política de desarrollo social de la provincia. Ujú. ¿Tiene usted y su equipo, previo al desarrollo y la presentación de esta iniciativa, que es lo que se busca, ¿no? Un registro de cómo es la situación de los niños y las niñas de la provincia de Santa Fe con respecto a la pobreza y la vulnerabilidad? Sí, bueno, ahora a fin de año posiblemente se actualicen estos indicadores. Yo acá tengo algunos, Facundo, que esto te estoy hablando ya son medios viejos los datos, pero por ejemplo en el departamento Rosario, fines del año pasado ya estábamos hablando de casi 500.000 personas pobres, casi el 36-37%, y de esas personas, 80.000 personas estaban en situación de indigencia, es decir, que no alcanzaban a cubrir la canasta básica de alimentos. Y bueno, eso ya venía aumentando en los últimos años. Por ejemplo, comparado con el año anterior, ya había aumentado 10 puntos. Es decir, el año anterior suponer que estaba en 30 y aumentó a 40. Y en el caso de Santa Fe, a ver si puedo encontrar otro dato, en el caso de Santa Fe, Gran Santa Fe, tenías una situación de hogares pobres de casi el 20%. Hogares pobres. Cuando vos hablas de pobreza, de personas pobres son muchas más. Estamos hablando de casi el 40% también en el Gran Santa Fe. Así que con toda esta crisis de la pandemia, creemos que estos indicadores ya han quedado completamente desactualizados. Por eso también otro de los puntos del Observatorio de la Vulnerabilidad es tratar de actualizar la información y también tenerla en un portal, en el portal web de la provincia,
para que todos puedan tener acceso y hagan uso de esta información. En los fundamentos del documento de esta propuesta se remarca que es fundamental, valga la redundancia, atender esta situación en los primeros 1000 días de vida de una persona, ya que es el momento de mayor desarrollo, ¿no? Sí, bueno, ahí hay algunos municipios que están haciendo muy buena política pública. El municipio, por ejemplo, de San Miguel, en Buenos Aires, implementó un programa que se llama 1000 días. El niño, nosotros, bueno, creemos desde la concepción, el momento de la concepción, los 9 meses de embarazo de la mujer, más los 2 años de vida, ahí más o menos te da el programa de los famosos 1000 días. Pero ahí en esos 2 años es cuando más se desarrolla no solo la parte cerebral de la persona, sino también la parte afectiva del niño. Por eso consideramos importantísimo que haya mucha política pública invertida ahí en esas edades, porque vos lo que no haces en esas edades repercute para toda la vida. Por eso cuando yo te quería hablar del concepto de pobreza, no solo hablamos de alimentos, sino hablamos también pobreza de lenguaje. Cuando uno ve a lo mejor chicos mal alimentados, usan muchas menos palabras que un chico que está bien alimentado. Entonces esto también no solo repercute en su cuerpo, también repercute en la formación de su cerebro, en la parte afectiva, en su lenguaje, en la educación también. Hay muchísimos chicos que al no estar bien alimentados, después tienen trastornos a la hora del aprendizaje. Entonces nos gusta hablar del concepto de pobreza, no solo de alimentos, sino también de otras cuestiones más que tenemos que hacer algo. Bueno, ahora esta pandemia también desnudó la famosa pobreza de la conectividad. Hoy por hoy, 1 de cada 6 chicos no están pudiendo seguir su proceso de aprendizaje porque no tienen internet. Qué importante esto que hablábamos recién sobre lo que se pudo haber acrecentado en la problemática de la vulnerabilidad social y la pobreza con esto de la pandemia. Más o menos, ¿hay alguna estimación de de cuánto se pudo haber acrecentado este porcentaje en este contexto que estamos Bueno, atravesando? sí, casi siempre los datos, por ejemplo, si nosotros mediríamos hasta junio, hasta mitad de año, casi siempre los datos se tienen a los 2 o 3 meses, porque lleva todo un tiempo de procesamiento. Pero la vez pasada, bueno, algunos datos que hay otro indicador también que lo toma muy en cuenta el gobierno, que es el indicador de pobreza de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, que también ya la persona que lidera este proceso de información ya estaba hablando que a fin de año vamos a estar cercanos al 50% de pobreza y en niñez ya cercanos al 60%. Es una locura pensar estos datos porque Argentina, que tiene capacidad para alimentar 400 millones de personas, hoy por hoy tenemos 44 millones, de los cuales vamos a tener 22 millones debajo de la línea de pobreza. Así que también para nosotros, para los políticos, es un desafío enorme de trabajar con política pública en ese sentido, articulada con información para tener datos precisos, y no solo verlo de la parte alimentaria, sino también verlo de la parte de educación, de formación, en oficio, y otras cosas que se puedan implementar para reducir la pobreza. Diputado, ¿podría contarnos a nosotros y contarle también a la gente que está viendo esto, en qué situación está este proyecto, qué proceso se está llevando adelante, está siendo tratado en alguna comisión, qué proceso le falta también para lograr transformarse en ley? Sí, este proyecto, bueno, ahora se está analizando en algunas comisiones, así que bueno, nosotros ya hemos tenido algunas reuniones y también de vez en cuando lo que hacemos es tratar nuevamente de posicionarlo mediáticamente, pero creemos que es un proyecto valiosísimo, nos va a dar muchísima información, además de contar con la información, lo que vos recién decías, Facundo, de formar un equipo interdisciplinario que trabaje esa información y que a la vez articule y que sea un puente con la política pública tanto nacional, provincial como local. Nosotros seguramente en la provincia de Santa Fe a lo mejor hay sectores que les llegan los 3 tipos de ayuda y a lo mejor hay localidades o sectores muy vulnerados que a lo mejor no les llega ninguno de los tipos de ayuda, no les llega ni ayuda del gobierno nacional,
ni provincial, ni municipal o comunal. A nosotros nos ha pasado cuando comenzó toda esta pandemia, pusimos 3 personas de nuestro equipo exclusivamente a trabajar en el tema del IFE, el ingreso familiar por emergencia. Ayudamos a 400 personas a inscribirse, personas que no tenían la clave de ANSES, personas que no tenían QUIL, personas que no tenían una cuenta bancaria. Yo creo que, como te decía antes, esta pandemia desnudó un montón de falencias. Hoy por hoy, cuestiones básicas como el DNI, tener QUIL, una cuenta bancaria que para cualquier banco no tiene ningún costo, y tener la clave de ANSES, son cuestiones básicas para poder, en estos tiempos de crisis, el gobierno poder aplicar la política pública. Por último, como decía al principio, que era importante que este proyecto que están presentando se dé a conocer en los medios, los otros diputados también se puedan interiorizar. ¿Pudo hablar con los demás, con sus pares de las otras bancadas? ¿Quisieron interiorizarse en esta iniciativa? ¿Cómo fue la comunicación allí? Sí, yo creo que este proyecto, Facundo, fue muy, imagínate, lo que fue enero fue un mes complicado desde el punto de vista de seguridad, porque hubo un estallido de inseguridad en un montón de localidades, lo que fue diciembre y enero. Así que cuando nosotros presentamos el proyecto, justo cae este tema. Y después, en febrero, estuvimos tratando muchísimo la ley de necesidad pública, y después en marzo ya comenzó el tema de la pandemia. Pero me parece que es un proyecto que andaría muy bien para impulsarlo, no solo en diputados, sino también en senadores, y para que después lo tome el Ejecutivo como una herramienta para tener información, para luego tomar decisiones. Como te decía antes, seguramente hay lugares que están recibiendo mucha ayuda del Estado, y seguramente hay lugares que están complicados. Y por sobre todas las cosas, como te decía también antes, no solo apuntar a la parte alimenticia, sino también apuntar a la formación en oficio, a la educación. Nosotros acá tenemos una experiencia. Yo cuando estaba presidente de mi barrio, aquí en Rafaela, una docente me llama, me dice: mira, Juan, en el barrio tenés 40 personas que no terminaron la primaria. Y con esa información tomamos la decisión, y al mes ya estábamos abriendo la escuela primaria. De esas 40 personas ya logramos más o menos unas 15, 20 ya estén cursando la primaria. Y de esas 15 hay ya 5 o 6 que terminaron, y lo logramos articular para que sigan la secundaria. Bueno, esas son políticas públicas que a veces se pueden gestionar, que no llevan muchos recursos, pero que es necesario comenzar a accionar y a gestionar. Diputado, muchísimas gracias por pasarse por este programa de proyecto legislativo. No sé si me faltó preguntarle alguna cosa más o quiere agregar algo a modo de cierre. No, no, está bárbaro, Facu. Bueno, y gracias a vos, a todo el equipo por el trabajo que hacen. Yo siempre les agradezco al finalizar, porque en todo lo que son los medios de comunicación, en esta pandemia cumplieron un rol importantísimo, para comunicar y llegar con buena información a todas las personas. Y bueno, tengamos paciencia, cuidémonos, que lamentablemente tenemos ahí unos meses complicados, pero bueno, entre todos vamos a salir. Nuevamente, muchísimas gracias. Un abrazo, Facu, que te vaya bien, gracias. Con